porque se han dado cita a la casa de Dios para poder prepararse. Amén. No sé si ya estamos transmitiendo. Saludamos a cada uno de nuestros amados hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo, bendiciones de la Iglesia Altar de Dios para las Naciones. Reciban bendiciones, reciban la palabra de lo alto. Toda la palabra que Dios nos da, también se escuchan en diferentes lugares, y que la misma unción, la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, aquí y ahora, también la puedas sentir en tu hogar, en la ciudad, porque no es mi palabra, es su palabra. Y dice su escritura que no regresa vacía, sino que cumple un propósito. Amén. Así que hoy vamos a compartir una palabra poderosa. Siempre la palabra de Dios es poderosa, lo dice que es como una espada. Yo no creo acabar la predicación el día de hoy. Se lo compartía a algunos hermanos que estaban aquí, hermanas. Así que con la ayuda de Dios voy a partirla en dos partes. Pero es muy importante lo que hoy vamos a compartir. Hace 8 días compartimos de cómo establecer el reino de Dios aquí en la tierra, lo poderoso, lo grandioso. Pero hoy quiero trasladarle esta enseñanza, cómo ser ciudadanos del reino, porque el reino ya está aquí. El reino, cuando dice venga a nosotros su reino, es que el reino espiritual ya está aquí. Pero ahora, ¿cómo nosotros nos convertimos en esos ciudadanos del reino para poder establecer, ¿cómo se llama? O para poder más bien conocer todas esas cosas. Y cuando usted sabe que nosotros tenemos la oportunidad, la bendición de haber nacido en México, ¿verdad? Y que cuando muchos de nuestros compatriotas viajan a otro país y se quieren radicar ahí o quieren establecerse ahí, hacen diferentes o les piden diferentes normas o conductas para poder ser ciudadanos norteamericanos o incluso aquí ser ciudadanos mexicanos. Entre algunos de ellos es el lenguaje. Tienen que saber hablar el inglés, o aquí tienen que saber hablar el español, tienen que saberse el himno nacional, tienen que saberse la Constitución. ¿Para qué? Para que conozcan sus derechos, sus obligaciones, ¿verdad? Y diferentes situaciones en las cuales ellos, ¿verdad? Por ese compromiso, ellos lo hacen, ellos aprenden el idioma, ellos se comportan y finalmente usted lo ve que vidas son cambiadas y transformadas. Bueno, si eso es en el ámbito natural, entonces usted imagínese lo que es en el ámbito espiritual, en el reino de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos que cumplir una misión o una función. Y no estamos solos, nos ha enviado su Espíritu Santo y también nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, no nos seguimos según las normas del mundo, sino en nosotros radican las formas espirituales. Amén. Así que voy a entrar al tema y yo quiero que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Es un pasaje que usted ya lo conoce, que usted ya lo sabe quizá. Lo hemos compartido, pero hoy vamos a escudriñarlo. Por eso le digo que no me va a dar tiempo y que voy a partirlo en dos partes. Así que vamos a ver cómo ser ciudadanos del reino. Y dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 15, versículo del 1 al 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, ni cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero
no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 15, empieza en el versículo 1 con dos preguntas que pareciera que son iguales, pero hay una gran diferencia. Y la pregunta es, ¿quién habitará? Esta palabra habitar, en la traducción al hebreo, o en la traducción, al hebreo, porque es Antiguo Testamento, dice: Jehová, ¿quién será huésped en tu tienda? ¿Sí? Usted recuerda que Dios estableció su presencia en el arca del pacto y estaba en una tienda, en la tienda de reunión, en la tienda del tabernáculo. Y entonces el salmista está diciendo: ¿quién será tu huésped? ¿Quién tendrá la oportunidad de poder entrar? Y lo señala aquí como un huésped, como un invitado, como alguien que lo invita a pasar. Dios nos ha bendecido, amada iglesia, altar de Dios, con su presencia. Y mi responsabilidad, o nuestra responsabilidad como siervos de Dios, es poder enseñarlo a entrar en su presencia y a salir de su presencia. Y si algo les hemos dicho es que no nos habituemos, o no realmente nos conformemos, sino que cuidemos la presencia de Dios en esta casa. El salmista le dice: ¿quién es el que será tu huésped? El que te dará la oportunidad de entrar en tu presencia. Había órdenes sacerdotales, y por lo menos dice que un sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Entonces, imagínate, por ejemplo, David estableció 24 órdenes sacerdotales. Entonces, si lo vamos a 24 órdenes sacerdotales, usted imagínese cuándo uno podría entrar. Cada 24 años podía entrar uno a su presencia. Y el salmista estaba diciendo, ayúdame ahí, hija, con el volumen del audio. Le decía el salmista: ¿quién ahora será tu huésped? ¿Quién tendrá la oportunidad ahora de disfrutar y entrar en tu gloria y en tu presencia, Señor? Recordemos que había de santificarse ese sacerdote, debía purificarse, porque si no caería muerto. Y entonces le dice: ¿quién habitará? ¿Quién será tu huésped? Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Acompáñeme ahí. Si tiene oportunidad usted de anotar o de subrayar cada una de las citas que le voy a dar, es muy importante. Si alguien me ayuda a leerlo, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios estaba ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, mire lo que dice la traducción en el hebreo. Con esto oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos. Me llamó la atención la palabra residir. ¿Qué es la palabra residir? Y dice que se traduce como vivir habitualmente. Una persona en casa, en un país u otro lugar determinado. ¿Sí? Entonces dirá: ¿quién, Señor? Tú ya has establecido tu tienda con la humanidad. Y entonces, ¿quién es el que habitualmente estará en tu casa, estará en tu presencia? Y dice que serán los pueblos, pero hay condiciones. Ahora, esta palabra residir, también
tiene un significado de decir, es estar fundado o basarse algo en lo que se expresa. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Quién es el que habitará? ¿Quién es el que será su huésped? Es aquel el que está fundado o su base es en lo que habla o expresa. Por eso es que nosotros debemos de vivir el evangelio. Nosotros no solamente tenemos que hablarlo, si tenemos que ¿qué? Que practicarlo. ¿Quién es el que será tu huésped? Aquel que su fundamento o su base es lo que habla. Ustedes dicen, pero no hacen. Entonces, la palabra del Señor me dice, ok, ¿quién será tu huésped el día de hoy? Aquel que hable la palabra, pero también viva la palabra. Ese es el que va a entrar a su templo, a residir, a vivir habitualmente. Usted lo ve, yo no sé si cuando le enseñaron a comer con los cubiertos y no estaba acostumbrado, o cuando usted viajó a otras partes y apenas hablaba el inglés, cuando no está uno habituado a todas esas cosas, a veces en la mesa tira uno algo y dices, por eso no te invito a un restaurante, porque no estás acostumbrado, no estás habituado a. Entonces, como ciudadanos de reino, debemos entonces, ¿qué? Vivir habitualmente lo que nosotros estamos hablando. A la iglesia altar de Dios no le tiene que costar trabajo entrar en la presencia de Dios, porque es algo que continuamente lo hace. No lo hace de domingos a domingos. Si lo hiciera de domingos a domingos me preocuparía. Pero como es algo que vive habitualmente, entonces está acostumbrada a la presencia de Dios. Decía mi esposa, yo no les tengo que decir que alcen las manos, que levanten, que adoren, porque ustedes lo hacen las 24 horas, los 365 días del año. Viven habitualmente honrando, alabando a Dios. Yo no le tengo que decir que lea su Biblia, usted lo hace, porque ese es el alimento, eso es lo que le hemos enseñado. ¿Quién entrará? ¿Quién será tu huésped? Aquel que se sabe comportar. Aquí en la tierra estamos siendo preparados para estar con Él en la eternidad. Decía algún predicador, usted imagínese si entrara un ladrón ahí al cielo, se estaría en las calles de oro y ya estaría bien preocupado por ahí llevar su cincel y martillo. Y claro que no, porque habitualmente no está comportado. Se lo dije en unas clases de escatología. Cuando vio uno aquel que le dijo, ¿y qué tú haces tú aquí vestido incorrectamente? Ah, no, traje sí tenía, se lo habían proporcionado. Pero estaba diciendo, no, es que a mí eso no me acostumbro, no es de los míos. Vas para afuera, porque no estás ¿qué? No estás habituado, no estás de acuerdo a. Es que me aprieta la corbata, es que es esto. Ya les platiqué yo que cuántos años formados para que tuviera yo la corbata aquí, primaria, secundaria, preparatoria. Más de 12 años con la corbata aquí, no la traiga aquí, no la traiga aquí, tráigala aquí. Tienes que entonces estar fundado, basarte en lo que ¿qué? En lo que expresas. Para poder ¿qué? Vivir habitualmente. Te tienes que habituar. Ahora, la segunda pregunta. Dice, ¿quién residirá en tu santa morada? Lo que vimos, ¿qué es residir? Vivir habitualmente. Ser para nosotros, ¿qué? Una normalidad, un estilo de vida. ¿Qué dice el Salmo capítulo 2, versículo 6? Yo he puesto a mi rey sobre Sión. Dice, yo, sí, yo he instalado en la versión hebrea. Yo lo he instalado, yo lo he puesto. En otras versiones dice, yo lo he consagrado, yo lo he apartado a mi rey sobre Sión, mi santa morada. Entonces, ¿quién es el que entra en la presencia de Dios? El que Dios instala, el que Dios llama, el que está consagrado, el que está apartado.
Veíamos en la semana dos predicadores que seguimos y nos decían, nos llamaba muy fuerte la atención lo que ellos decían. Y decía, de buenas intenciones no se gana nada, porque Dios quiere que cumplamos la palabra, no que tengamos intención de cumplirla, ¿sí? Entonces usted quiere o desea portarse bien, pero tiene que hacerlo, que esforzarse. Entonces cuando vemos, dice, ¿quién residirá? ¿Quién vivirá habitualmente en su morada? Aquel que se consagra, aquel que se aparta, aquel que se instala. Lo vemos con tan solo ese lenguaje. Cuando decía, hay trabajo en Estados Unidos, pero tiene usted que hablar inglés. No, es que es difícil. Si usted quiere, usted se tiene que esforzar. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, usted se tiene que consagrar, usted se tiene que apartar. Si usted quiere predicar la palabra de Dios y que Dios lo use poderosamente, usted tiene que consagrarse. La Escritura dice que hay vasos de honra y hay vasos de uso común. Entonces, aquí en el Salmo 2, capítulo 6, dice, ¿quién es el que residirá, en el que habitará habitualmente, normalmente en tu morada? Y le dice ahí en el Salmo 2, capítulo 6, yo lo he instalado, yo lo he puesto. Hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquel que es instalado, aquel que es colocado. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. El apóstol Pablo y a Bernabé le dijo al Espíritu Santo, apártame a Pablo y a Bernabé. Eso es consagrado, es apartado. A Samuel lo llamó, lo apartó. ¿Por qué? Porque este es. A David lo ungió. ¿Por qué? Porque a él es. Entonces vemos que quién es el que habita o el reside en la santa morada, es aquel a quien Dios llama, y nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? De consagrarnos, de apartarnos para Él. Salmo capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Con mi voz clamé a Jehová y Él me responderá. ¿Desde dónde? Entonces vemos que el estar habitualmente en la presencia de Dios o en su santa morada hay un beneficio. ¿Cuál es? Que si tú normalmente habitas en su santo monte, tú vas a clamar. ¿Y Él qué va a hacer? Pero ¿qué pasa si tú habitualmente no estás en su santa morada o en su santo monte? Vas a clamar y ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Ya ve la importancia de conocer? Si la buena intención de acercarse a Dios nadie se la quita, pero no es conforme usted quiera, sino como Él lo estableció, conforme a su palabra. Nos pasaba mucho cuando manejábamos en el transporte mi papá y yo, y teníamos algún percance, y decían, es que tú me pegaste. Y le decíamos, sí, pero lo que tú hiciste fue un corte de circulación. Pero tú me pegaste. Sí, pero si tú no conoces las reglas, yo te pegué porque tú no conocías o no respetaste una regla. Así que tú quieres respuesta en tu oración. Dice, yo clamé y tú me diste respuesta. ¿En dónde? En tu monte santo. Eso lo dice el Salmo capítulo 3, versículo 4. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió en su monte santo. Ahora yo tengo que clamar, ¿y dónde va a venir la respuesta? Su monte santo. Ahora, ¿quién podrá residir? Aquel que constantemente o está habituado a entrar a su presencia. Ahí está la respuesta.
Pero si nosotros no estamos acostumbrados a entrar a su presencia, la respuesta está ahí. Isaías capítulo 2, versículo 3, que nos dice, seguimos viendo, ¿quién residirá en su santa morada? Aquel que se consagra, aquel que se aparta, aquel que escucha, ¿verdad? Isaías capítulo 2, versículo 3. Entonces, ¿a qué viene usted aquí? ¿A qué viene? Y muchos pueblos ciertamente irán y dirán, vengan y subamos a la montaña de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y Él nos... ¿Usted viene aquí para recibir instrucción? Para que le enseñemos cómo es un ciudadano de reino y usted empiece a vivir como ciudadano del reino, para que allá nos sepamos comportar y sepamos cómo conducirnos. Vendrán muchos pueblos a la casa de Dios a recibir ¿qué? Instrucción, ¿sí? Acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas. O sea, que aquí usted viene a recibir instrucción y su obligación o su responsabilidad es caminar en esa palabra. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a residir? ¿Quién va a vivir? Aquel que viene y recibe instrucción y empiece a caminar en la instrucción. Lo dicen las parábolas. ¿A qué compararé a un hombre sabio? Aquel que ha recibido esa instrucción y la pone por obra. ¿Sí? Entonces empieza ese salmista a decir, ¿quién finalmente habitará? ¿Quién será tu huésped? Y yo no sé si quiere estar esperando 24 años para que le siga esperando otra vez. Ese, me acuerdo, fue hermoso. Hace 24 años sentí la presencia de Dios. Tan hermoso que todavía hasta siento escalofríos. Que hace 24 años. O normalmente usted sabe cómo entrar y salir de la presencia de Dios, porque fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que rompió ese velo y dio esa entrada. Pero no por el hecho de romperlo, decir, ay, pues ahora sí, no, como el Cantinflas, yo me sigo y ahí cómo vamos. No, porque Dios estableció normas. Amén. Entonces, empieza ahí. ¿Cuál es el primer mandamiento o el primer requisito para poder entrar en su presencia, habitar y finalmente hacerlo habitualmente? ¿Sí? Porque a veces nos cuesta, porque a veces no sentimos la presencia. ¿Por qué dice la pastora que está la presencia y hay veces que la siento y hay veces que no la siento? ¿Está loco el pastor? ¿Qué es lo que me pasa? Y entonces aquí le voy a enseñar. Por eso le digo que no me va a dar tiempo. ¿Qué dice? El que anda en integridad. La traducción hebrea dice, el que está andando exento de falta. Salmo capítulo 1, versículo 1, acompáñeme ahí. O sea, para que pueda yo entrar en la presencia de Dios habitualmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Andar en integridad, andar exento de falta. ¿Y qué dice el mismo Salmo capítulo 1, versículo 1?
Entonces, para andar en integridad, dice que es feliz o es bienaventurado el hombre que no ha andado, ¿qué? En consejo de malos. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Mire cómo tan fácil no podemos entrar en la presencia de Dios. Si alguien lo tiene, vamos a estar manejando la Biblia. Segunda de Crónicas 22, 3. Ah, ¿quién le aconsejaba? Su madre. ¿Cuántas veces hemos dado o nos han dado un consejo que sabes que no es correcto? Tú también, no te dejes, pégale, porque eres muy tonto. Ah, ¿quién se lo dio? ¿La mamá o el papá? Pues que no tienes manos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dando un mal ¿qué? Consejo. Y por cuanto entonces has andado en el consejo de los inicuos, de los malvados, ¿qué es lo que vas a hacer? No vas a poder entrar en la presencia de Dios. Dice que ese rey estuvo aconsejado mal por su madre. Reflexionemos cuántas veces como padres, como madres, como amigos, damos un consejo o nos han dado un consejo que no corresponde a la palabra de Dios. Por eso es que le digo, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién será tu invitado? Vengan, vamos a recibir instrucción. ¿Y qué pasa con la instrucción que recibes todos los días cuando lees la palabra? ¿Qué pasa con la instrucción que recibes los días domingos? ¿Qué pasa con la instrucción que recibes los días sábados? ¿Qué pasa con la instrucción que tú recibes? ¿Qué haces con esa instrucción? ¿Caminas? Como le dije ahí, pégale, no se tome. No, la palabra de Dios me dice que no tengo que tomarme la justicia por mi propia mano. Lo dejo a Dios. Entonces, ¿estás andando en qué? En integridad. Porque no atendiste, no anduviste en un consejo de un inicuo. Mira, vamos a hacerle de esta forma y vas a ver que se va a solucionar. Y quizá eso te haya facilitado las cosas, pero ¿sabe qué? Te aleja de la presencia de Dios. Una vez, y aquí está mi cuñado, me robaron la pila. Y en un 10 de mayo, y anduvimos buscando, y le dije, no, y es esto, ya no había dinero, y aquí y allá. Le dijo, ya no, ya. Por último, vamos a tal lugar. Ahí seguro sí vamos a encontrar, porque, y si no, no las consiguen. Un lugar que aquí conocen, ¿verdad? De artículos baratos, prestados. Y todo cerrado, ¿verdad? Y cuando fuimos a ese lugar, hasta ese lugar estaba cerrado. Gracias a Dios. ¿Por qué le digo gracias a Dios? Porque si yo la hubiera yo adquirido, hubiera yo tenido la pila, hubiera yo solucionado mi problema, pero me hubiera alejado de la presencia de Dios. Señor, ¿por qué no siento tu presencia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque no has andado en integridad. ¿Ve qué tan fácil descuidamos la presencia de Dios? A veces queremos soluciones rápidas, aunque por un lado dejemos las cosas de mayor importancia y valor. Al otro día le comenté, fui al mecánico y me dice, tengo una de uso, la dejé ahí, lleva 1 año y medio esa pila y ahí está. Que por cierto ya la tengo que cambiar. Pero nos lleva y nos dice que tenemos que andar ¿en qué? En integridad, que no tenemos que hacer, o más bien que no tenemos de tapar nuestros oídos a los consejos de los malos, aunque ellos
nos proporcionen una solución rápida y fácil, pero que finalmente a lo largo van a traer una consecuencia. Amén. Entonces, dice Proverbios 4:14. Dice que entonces bienaventurado es aquel que no ha andado en consejo de inicuos, en camino de pecadores no se ha parado. ¿Sí? Proverbios 4:14, ¿qué dice? No entres por la vereda de los impíos. No entres en la senda de los inicuos y no andes directamente delante al camino de los malos. O sea, no sigas, no te comportes de la manera que ellos se comportan. Es que son mis cuates, es que estamos aquí. Porque ya en la ola, decía mi abuela, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Yo no lo maté, pero nomás me dijo agárrale ahí y le agarré. Una vez que de mis tantas locuras de joven veníamos caminando porque ya nos habíamos acabado el dinero en una borrachera, y bendice, pues todos digamos aquí por la libertad, vámonos caminando. Y se nos hizo fácil, dice, compramos el último y vámonos caminando, y veníamos tranquilos los 4 o 5. Decíamos, nosotros tomábamos pero tranquilamente. Y cuando ya llegando por aquí, por la colonia, a uno se le ocurrió agarrar una piedra y tirarla a un edificio que tenía cristales. No nos dimos cuenta ni cuando la agarró, solamente el tronidazo. Y cuando truena, arranca a correr, y en eso pasa la patrulla. Y arrancar a correr todos. Yo no me iba a quedar a decir, yo no fui, ese me iba a decir, tú venías y aquí está. Pero por cuanto andaba yo en camino de pecadores, entonces había una consecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro camino está con los pecadores? Finalmente el actuar y cómo proceden trae una influencia sobre nuestras vidas, y eso nos aparta. Entonces le dice, ¿quién va? ¿Quién anda en integridad? Aquel que no atiende el consejo. Y finalmente, ¿quién no está? No, yo no tomo, yo nada más estoy aquí. Yo nada más escucho, nada más lo estoy acompañando, pero eso no. Por cuanto estás en el camino hay una influencia. Porque aunque no quieras, finalmente estás en una corriente. ¿Ok? Dice después también que el que no se ha sentado en asiento de ¿qué? De burladores. Vamos a ver el Salmo 69:12. Mire cómo nada más estamos viendo el primero, y cómo va, a veces por estar ahí ya perdimos de poder comportarnos, o siquiera entrar en la presencia, o siquiera poder habitar en ella. Salmo 69, versículo 12, dice: los que se sientan en las puertas empezaron a interesarse intensamente en mí, y yo era el tema de las canciones de los bebedores de licor y embriagarse. Aquellos que se burlan, aquellos que se mofan. ¿Sí? Cuando era yo niño, decía mi mamá, o de los primos era yo el menor, y siempre decían, es de todo llora, de todo llora, de todo llora. Y cuando jugaba yo con mi amigo, no, porque él llora, y ahí lo iban excluyendo, no porque nada más llora. Mi hermano tenía una característica en el cual decía, yo me enfurecía, me enojaba, y él se reía, él se burlaba. Y decía mi mamá, ¿qué no ves que lo hace para hacerte enojar? Crecí con eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dices, bueno, ok,
yo tengo que idear la forma en que no me hagan llorar. Y el no hacerme llorar es que si se burlan de mí, yo me tengo que burlar de ellos. Para que entonces no vean mis defectos, sino que ahora vean los suyos. Y entonces es algo que le digo que normalmente es algo que en mí sigo trabajando, y ahí está mi esposa. Porque a veces hay comentarios que me hacen y yo nada más les digo algo y dicen, míralo, porque crecí haciendo burla. Y decía mi papá, algo que te caracteriza es que empiezas a buscarle, a idear y te empiezas a buscar, ¿qué? Para que no vean mis defectos, sino que vean lo de los demás. ¿Qué es lo que pasa a usted? ¿Le ha pasado cuando se sienta, o como decía un predicador, bueno, usted no, pero yo sí, yo soy humano? Cuando alguien le dice, mira, pero ese está así como que le falta un pedazo aquí, ay, no, sí, mira, ya lo viste, y empieza que dice, yo era el centro de qué, se empezaban a interesar en mí. Cuando hay esos temas, sí, es que mira, ay, qué mal se viste, no, le falta, ay, es que no tiene el otro aquí, y empiezan a hacer qué, escarnio o burla de otros. Y eso es algo que debemos de cuidar, porque él dice, no toma el asiento en los burladores, en los que se mofan, en los que se burlan. No sé si México solamente sea eso, pero digo, es el número uno en poner apodos. Como padre uno se desvive día y noche buscando el nombre de su hija, de su progenitora o de su progenitor, y ya están buscando para ponerle un apelativo. ¿Y de qué sirve que en su acta de nacimiento tenga un nombre si lo vas a estar llamando por la gracia, la característica o algo que tenga un defecto o algo, cualquier cosa? Yo no sé si sea de otra cultura, pero también en la Biblia dice que, por ejemplo, los hijos de Bonerges, ¿hijos de qué? Del trueno. O sea, también ahí había un apelativo, por eso le digo, pero en México, una de las características, en el centro de trabajo, no nos preguntaban por los nombres, ¿verdad? Nos preguntaban por los apodos. ¿Y el apodo qué es? Es una burla de cómo está. ¿Sí o no? Y llegaba la esposa, le dijo, oiga, ¿conoces tal? No. Y siempre le decimos, ¿cómo le dicen? Y su esposa estaba ahí, o su hijo, y dice, pues le dicen tal. Ah, sí, aquel, sí lo conozco, y ahí viene. Decía mi esposa, tú le pones apodos a todo el mundo. Le digo, no, yo cuando llegué ya estaban. Y dice, ni siquiera te interesas por saber cómo se llama. Y es cierto, el que no se hace tomado en asiento de burladores o no se ha puesto en silla de burladores. Miren lo que dice Proverbios 22, 10 y 11. Fíjese qué tan pronto, qué tan rápido podemos perdernos o podemos salir o quitarnos esa paz de poder entrar en su presencia. Proverbios capítulo 22, versículo 10 y 11. Echa fuera al burlador para que se vaya la ¿qué? La contienda. Y para que cese el litigio y la deshonra. El que ama la pureza de corazón, por el encanto de sus labios, el rey será su compañero. ¿Quieres tener amistad con Dios? ¿Quieres que tu corazón permanezca puro? Echa fuera al burlador. Echa fuera aquel que se burla, que se mofa de algún defecto o algo. Porque tiene un encanto y atrae, y cuando lo ves ya te estás burlando. Y quizá piensas, ya hasta me duele el estómago, ya. Sí, y después, ¿qué pasa con la presencia de Dios?
Le decía yo en la clase, ¿qué pasó cuando iremos allá en el cielo y te encuentres uno? ¿A poco le vas a decir el apodo? ¿Qué va a pasar? Si no sabes su nombre. Algo tan pequeño, mire cómo nos lleva, porque eso es nuestra cultura. La cultura es comida, es el lugar en donde vivimos, es el idioma, todo eso es cultura. Y si nosotros no dejamos esos malos hábitos de esa cultura, porque ahora nosotros ya somos del reino, y tenemos que saber comportarnos. Mire usted, el rey David dice que entonces, ¿a quién mandó a llamar? Que tenía un compromiso y un pacto. A Mefiboset, hijo de Jonatán, y era lisiado de las piernas. Pero le dijo, el rey te mandó a llamar, hoy siéntate como unos míos. ¿Por qué lo sentó a la mesa del rey? Porque a la mesa del rey todos eran iguales, no había diferencias. Entonces, cuando estemos en la mesa del rey, no va a haber diferencias, todos seremos iguales, pero tenemos que ¿qué? Que aprender a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en integridad. ¿Y qué es andar en integridad? Nos los dijo el Salmo capítulo 1, versículo 1. No andar en consejo de malos, no andar en el camino de los pecadores y no sentarnos en el asiento de los burladores. Eso es andar ¿en qué? En integridad. ¿Sí? Es algo que del diario lo tenemos que hacer. Consejos siempre nos los dan. Camino es la forma en que nosotros andamos en esta vida. Y cuando descansamos tenemos que tener cuidado de aún en nuestros pensamientos honrar a Dios. Eso es integridad. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién es entonces el que va a entrar? ¿Quién va a ser huésped? El que anda ¿qué? En integridad. Después, ¿qué dice? Y hace justicia. Dice, obra justicia, o en la versión hebrea dice, practica la justicia. Que constantemente la está ¿qué? Realizando, eso es su estilo de vida. Salmo 50, capítulo 23. Salmo capítulo 50, versículo 23. El que ofrece acción de gracias como su sacrificio es el que me glorifica, me honra. Y en cuanto al que guarda un camino fijo, un camino fijo, que no es fluctuante, que hoy sí y mañana no, que hoy me comporto de una forma y al rato de otra, sino que dice, el que practica la justicia, el que anda en un camino. Usted va a ver que yo soy uno. Cuando predico fuera del púlpito, en mi casa, soy uno, porque ando en un camino. Jesucristo es el camino, uno, no el que anda en diferentes, sino ¿quién es? El que obra justicia, el que practica justicia, el que anda por un camino, por el camino que Dios estableció. ¿Sí? Isaías 33:15, estamos hablando de obrar en justicia. Entonces, tenemos que andar ¿qué? En un camino. ¿Sí? Ahora, Isaías 33:15. A ver, se lo voy a leer.
¿Vale? ¿Cuál es el camino fijo? ¿Cuál es el camino justo? Hay uno que anda en continua justicia y habla lo que es recto. O sea, ¿cuál es ese camino? Hablar rectamente, hablar verdad. ¿Sí? Ahora, que rechaza la ganancia injusta de los fraudes. Ese es el camino por el que debemos andar. Es que si le haces así vas a ganar más. Rechaza la ganancia a los fraudes. Con nosotros se han acercado gente que le dicen, es que si le inviertes, esto no es un fraude, es una inversión. Una inversión que si tú invitas a tantos amigos o a estos o el otro aquí, entonces tú ganas más. ¿Y qué? No, ellos si siguen invirtiendo, entonces va a ser más. Eso es un fraude. Como en todo negocio, se gana y se pierde. Son ganancias deshonestas. Tú te preocupas por ya recuperar lo tuyo. ¿Y qué de los demás? Con nosotros se han acercado y nos han dicho que no le gustan los negocios. Sí, pero para eso no ha sido llamado. ¿Y eso qué va a hacer? Y de ahí le puedo llamar las pirámides, las flores de no sé quién, del loto, que de aquí, que todo eso. Ganancias deshonestas. A lo mejor si eres de los primeros, ya tienes los 100,000. ¿Y qué de los que afectaste? No andas en un camino de rectitud. Y no hay presencia después. Tienes que hablar verdad. Tienes que andar en qué? Tienes que rechazar las ganancias injustas. ¿Por qué? Porque te van a venir. Si yo le pregunto a usted cuántos negocios le han venido así, usted me va a decir que más de uno le han venido para decir, éntrale al negocio. Hermano, aquí nomás le inviertes y tú no te preocupes, trabajamos tu dinero. Rechazar las ganancias de fraude. Dice aquí que sacude sus manos para tenerlas libres de asir soborno. Ándele, mi jefe, ¿cómo batallábamos? ¿Cómo batallábamos en el camino? Por más que nos esforzábamos de andar y de caminar y de esto y de andar trayendo toda la documentación y de no hacerlo. Hay veces que decía yo, ya está todo el documento, no, pues nada más te paré para el refresco. Pero es que si andamos, ya sabes cuál es la del Puebla. Y pensamos que no pasa nada. Ándale, mi jefe, para que se apresure la documentación, ahí le va. ¿Y qué es después lo que pasa? Viene una consecuencia. Ahí está, San Pedro, para que me dejes entrar, mira. Dice aquí, el que sacude sus manos para no admitir ¿qué? Soborno. En mí no está, ¿quieres? Llévatelo, esto, el otro, pero... Entonces, mire cómo son esas pequeñas cosas. Que se tapa el oído para no escuchar el derramamiento de sangre y que cierra los ojos para no ver lo que es malo. Que se tapa el oído y que se tapa los ojos para no ver ¿qué? Lo malo. ¿Qué pasa cuando ves cosas que no son correctas? Mi esposa nos acompaña en el transporte y decía, aunque no te puedo andar cuidando, pero hasta aquí en el camión, dice, nada más se suben. ¿Y cómo se suben? La tentación no está en otro lugar, hasta viene y te visita. Pero cuando veía que hacían la parada y que venían de alguna forma hasta... ¿Por qué? Porque tienes que tapar tus ojos ¿de qué? Cosas. Y tapar tus oídos. ¿Pero acaso los tapas? O hasta les haces, a ver, déjame ver bien. A ver. Pequeñas cosas son las que nos sacan del camino de rectitud. Y a veces decimos, el diablo no. Dice ahí, el que ¿qué? El que practica, el que anda en un camino.
Dice aquí, tapa sus oídos, tapa sus ojos para no ver lo que es malo. Versículo 16, este es el que residirá, nuevamente, habitará en las alturas mismas. Su altura segura será lugares de peñascos de difícil acceso. Su propio pan ciertamente se dará y su abastecimiento de agua será inagotable. ¿Qué dice Reina Valera? Nada más, si tú haces esas cosas, si caminas en esa rectitud, ¿qué dice ahí la Reina Valera? Versículo 16. Ahí está. Si tú andas en camino de integridad, dice que estarás en las alturas, en un refugio, en un lugar seguro, y que tu pan no faltará y que tus aguas también no escasearán. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Nos salimos con cosas tan pequeñas. Tan pequeñas. Amén. Me voy a apurar para darle otros 1 o 2. Después, ya lo vimos, obra justicia. ¿Ok? ¿Cuál es el que continúa? Habla verdad en su corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, su comunión íntima es con los justos. ¿Con quién tiene comunión íntima Dios? Con los justos. Entonces, si nosotros hablamos siempre verdad, dice su palabra ahí en el 32, porque el sinuoso, ¿sí? Aquí lo traduce así de esta manera. Y esta palabra detesta, sinuoso, significa que es poco claro y pretende ocultar la verdadera intención o propósito de sus acciones, objetivos o manifestaciones. ¿Te has encontrado a gente que no te habla claro? ¿Te habla a gente que oculta su verdadera intención? ¿Que finalmente dice verdades a medias? Esos son los sinuosos, a los que Dios detesta, los que no hablan las cosas ¿con qué? Con claridad. Y eso es lo que dice, porque el sinuoso, el que no habla claro, el que habla mentira, entonces dice, es cosa detestable a Jehová, pero él tiene intimidad con los rectos. Por eso hay de ahí de importancia que nosotros siempre hablemos ¿con qué? Con la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ¿qué? Intimidad, comunión con Dios. Cuando nosotros no hablamos lo recto delante de Dios en todo tiempo, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo te detesto. Tú no puedes estar conmigo porque no hablas claro. ¿Vean? Entonces, ahí dice, habla verdad, Proverbios 3, capítulo 3, versículo 32. Proverbios 12, capítulo 12, versículo 19. Ya me sacó la tarjeta amarilla. Me voy a apurar. Proverbios 12, capítulo 19. Capítulo 12, perdón, versículo 19. El del labio de la verdad, ese será establecido firmemente, para siempre. Pero la lengua de falsedad no durará más un momento, un pequeño instante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar verdad para que seamos ¿qué? Establecidos firmemente. La verdad siempre tiene que ser nuestra norma de conducta. Amén. Zacarías 8:16. Ayúdeme ahí rápidamente. No vino Zacarías. 8:16.
estas son las cosas que ustedes deben hacer. Hablen, hablen verazmente unos con otros, con verdad, y el juicio de la paz hagan su juzgar en sus puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar verdad. Y si hablamos verdad, ¿qué viene sobre nuestras vidas? Paz. Efesios 4:25. Rápidamente. Efesios 4:25. Por eso, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, por lo cual ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Entonces, se tiene que desechar la falsedad y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Se lo voy a decir en el versículo 24, dice, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios, en verdad, en verdadera justicia y lealtad. O sea, que tenemos que dejar nuestros malos hábitos, ¿sí? Y nosotros debemos tomar la nueva personalidad. ¿Cuál nueva personalidad? Del reino, ciudadanos del reino. Entonces, por lo cual, entonces tenemos que hacer, desechar la falsedad y hablar la verdad. En nosotros no tiene que caber las mentiras piadosas, una mentirilla. Hablar con la verdad. Colosenses 3:9. Como le decía yo, todas esas cosas, miren lo que nos hacen hacer. No estar en la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 8 y el 9. Pero ahora realmente deséchenlas todas ustedes. Ira, cólera, maldad, lascivia. Y hablen, y dice, y habla obscena de su boca. Y no estén mintiéndose unos a otros. Dice, desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas. Desnúdense de la vieja personalidad. Es que así yo soy. Desnúdense de esa vieja personalidad. Y dice el 10, y vístanse de la nueva personalidad mediante el conocimiento exacto de la palabra. Entonces, vemos cómo tenemos que hablar, ¿qué? La verdad. ¿Quién es el que habla mentira? Lo dice la Escritura, se lo dijo Jesucristo. Su padre ha sido un mentiroso y un homicida desde el principio. ¿Quién es? Satanás. Satanás es el que es el padre de mentira y homicida. Entonces le dice, desvístanse de esa naturaleza, desvístanse de esa personalidad que no les corresponde y vístanse de la nueva naturaleza, de ciudadanos ¿qué? Del reino, que hablan ¿qué? Verdad. Terminamos con este. ¿Qué hace? Ya vimos que habla la verdad en su corazón. ¿Y el otro cuál es? No calumnia con su lengua. ¿Qué dice Levítico 19:16? La palabra calumnia es una acusación o una imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Libro de los del Levítico, capítulo 19, versículo 16, ¿qué dice? Así.
No andarás ¿de qué? De chismoso, de calumniador, eso es. No tienes que andar de chismoso ni de calumniador. 19:16 dice: no debes de andar entre tu pueblo con el fin de calumniar. No debes ponerte de pie contra la sangre de tu prójimo. Yo soy Jehová. Hay cosas que ni tú las comprobaste. Es que me dijeron. Y al hecho solamente de pasar una información que tú no estás seguro, estás calumniando. ¿Y estás seguro? A veces se acerca, es que me dijo es esto. Lo dijo, a ver, dígame. Es que no me acuerdo. Entonces es un chisme. Si no está usted seguro, entonces está usted ¿qué? Calumniando. Porque no tiene usted la certeza, la seguridad de que eso sea real. Por eso es que dice ahí Levítico 19:16, no debes de andar entre tu pueblo con el fin de andar de chismoso, calumniando. Vuelvo a repetir, hay veces que tú no lo dijiste, pero solamente dices, yo nomás pasé la información. Pero si tú no la certificas y la verificas, entonces estás pasando ese mal. Salmo 101:5. A cualquiera que calumnia a su compañero en secreto, a eso reduzco a silencio, a ese reduzco a silencio. A cualquiera de ojos altivos y de corazón arrogante, a ese no puedo aguantar. Hay veces que simplemente hay pláticas, aún en la comida o en eso, en que ya estás calumniando, estás hablando algo que tú no comprobaste y que por hecho de estar repitiendo una información, tú estás calumniando en ¿qué? En secreto. Y hay veces que por esas cosas no sentimos la presencia de Dios. Porque hay cosas que dice la gente o que oye la gente o que piensa la gente, pero que nuestra responsabilidad es siempre andar con verdad y no calumniar, no repetir cosas que nosotros no hayamos comprobado. Y terminamos con Proverbios 11:13, nos quedamos en este. No calumniar con la lengua. Proverbios 11:13. El que anda como calumniador está descubriendo habla confidencial, pero el que es fiel en espíritu está encubriendo un asunto. ¿Qué es lo que pasa cuando andan de chismoso y de calumniador? Dice que está descubriendo el habla, un secreto, pero el que es fiel en espíritu está encubriendo un asunto. Usted lo ve con Abraham. Le dijo, ¿acaso le he de ocultar algo a mi amigo Abraham de todo lo que haga yo? Porque sabía que en Abraham había un espíritu recto, un espíritu fiel. Se lo dijimos alguna vez aquí, que cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos va a enseñar cosas grandes y profundas que nosotros no conocemos. Pero sabe que nuestro espíritu es es fiel. Usted lo ve en Daniel, lo ve en el apóstol Juan, que le enseñaron cosas profundas a Pablo y que le dijeron, pero no las digas, guárdalas, séllalas para el tiempo final. Es que esto está re bueno. No, esto yo lo tengo que contar. No. Porque hay cosas que Dios te enseña y te muestra para que puedas entender, pero hay cosas que en su tiempo las tienes que soltar. Por eso es que cuando dicen a ver, le voy a probar esto. Un secreto o algo. ¿Cómo eres? ¿Sabes guardar secretos?
¿Tenemos un espíritu fiel? Porque vean cómo no vamos, son 14 puntos, vamos 6, 7, y que a veces desde el primero, después podemos decir, ¿por qué no siento tu presencia? Si busco, si oro, no, eso está bien, pero ¿qué de tu comportamiento, de nuestro comportamiento? Y hay a veces cosas tan insignificantes o tan pequeñas que finalmente nos hacen perder la comunión, la intimidad con Dios, pero sobre todo la bendición de que podamos ser huéspedes y de poder entrar en su presencia.